Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Qué bendición para mí una vez más estar aquí delante de ustedes en esta preciosa noche para poder honrar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espero que usted haya pasado un feliz día, una semana bendecida en la presencia del Señor. Hoy estamos iniciando nuestra semana de cuarentena, de cierre total. Así que qué bueno que usted está acá y esta semana yo le invito, o este fin de semana le invito a que usted busque la presencia del Señor, que usted busque a reflexionar en Cristo y que en este periodo usted se goce glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche yo le invito a que usted me acompañe en una breve oración, que juntos busquemos la presencia del Señor y que probamos nosotros en esta noche eh, presentarnos ante la presencia del Señor para que su nombre sea glorificado. Que todo esto que estamos haciendo, hermanos, sea un tiempo donde podamos tener en nuestra vida un pleno conocimiento, un pleno entendimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Busque con todo su corazón la voluntad de Dios en su vida, hermano amado. Es mi oración, mi petición en esta hermosa noche. Así que juntos oremos al Señor y le invito a que cierre sus ojos un momento y adoremos al Señor en esta hora. Padre, hoy venimos delante de ti agradecidos, Padre, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros y nos permites hoy estar acá, Señor, en tu presencia. Te pedimos que en esta hora, Señor, nos ayudes a poder entrar en tu presencia, Señor, que podamos disfrutar, Señor, de todo nuestro corazón, el gozo de nuestra salvación, Señor, de la comunión que podamos tener contigo, Señor. Hoy te pedimos, Padre Celestial, que derrames tu bendición sobre nosotros. Ayúdanos, danos fuerza, danos sabiduría, danos inteligencia, Señor, para poder siempre hacer tu voluntad en todo momento, Señor. Padre amado, que este tiempo que vamos a pasar acá, Señor, sea un tiempo en el que mis hermanos y yo podamos conocer un poco más de los preceptos, de tus leyes, de tu voluntad en nuestras vidas. Pero Padre, sobre todo, que podamos tener un corazón presto y dispuesto a poner en práctica tu palabra en todo momento, Señor. Que los oyentes en esta hora, Señor, tanto cristianos como no cristianos, sean bendecidos, Señor, y sean llenados de tu Espíritu Santo. Padre, toca al que tengas que tocar, redarguye al que tengas que redarguir, instruye al que tengas que instruir y, Señor, reprende al que tengas que reprender, Señor. Pero sobre todas las cosas, que tu nombre sea glorificado en esta noche, Señor. Es nuestra oración y nuestro deseo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, amado hermano, por estar acá en esta hora. Gracias por permitirnos estar acá y entrar ahí en la intimidad de su corazón, de su casa en esta hora. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes en esta hermosa noche. Vamos a irnos a Hechos capítulo número 19, uno de los capítulos que podríamos decir que son uno de los más emocionantes de la Biblia, y muchos han conocido, han visto este capítulo, pero creo que vamos a encontrar cosas hermosas para nuestras vidas en esta hora. Amén. Así que vayamos directamente a Hechos capítulo número 19 y dice la palabra de Dios: y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, recuérdese que Pablo tuvo que escribir una epístola, una carta a los corintos, defendiendo su apostolado, porque los corintos se habían dividido en 3 bandos y aún hasta 4. El primer bando era: yo soy de Pablo, y otro decía: no, yo soy de Pedro, y otro decía: no, pues yo soy de Apolos, y por último decían otros: yo soy de Cristo. Entonces los corintios se habían dividido en estos 4 grupos, y Apolos ya vimos que era un hombre muy, muy elocuente en la palabra de Dios, y conocía, y era una persona con mucho don para poder hablar
en público y de buena expresión. Entonces los corintios se emocionaron con esto. Mientras Apolos estaba en Corinto, dice acá, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso. Ahora, recuérdense que Éfeso es una de las iglesias más emblemáticas del Nuevo Testamento. Éfeso es una de las iglesias que tiene mucho de los apóstoles. Y déjeme explicarle esto. Pablo fue el fundador de esta iglesia. Y no solamente estuvo Pablo ahí, sino que también el apóstol Juan fue enviado también a ministrar y a servir a esta iglesia. No solamente estos dos varones estuvieron ahí, sino que Timoteo fue enviado también a corregir ciertas cosas que habían en las iglesias. Y vemos entonces que Éfeso fue una de las iglesias de mayor influencia en toda el Asia Menor. Y no solamente en el Asia Menor, sino que también en el Apocalipsis se menciona a Éfeso. En Apocalipsis capítulo número 2, una de las iglesias que se menciona del Asia Menor es Éfeso. Y por esta razón creo que Éfeso también es uno de los lugares que nosotros debemos de aprender y a ver cómo se desarrolló en la era cristiana. Recuérdese que Éfeso era un lugar con mucha afluencia turística. Era un puerto y no solamente tenía el comercio como tal, sino que también dentro de la región de Éfeso estaba el templo a la diosa Diana. Y este lugar era un lugar de grandes situaciones de pecado que iban en contra de todas las cosas que los judíos tenían como parte de su religión. Y el cristianismo está llegando a este lugar y está llegando a hacer un cambio total. Pablo le exhorta en la epístola de los Efesios capítulo número 5 que nosotros debíamos de vivir como hijos de luz, es decir, los de la iglesia de Éfeso debían de vivir como hijos de luz. ¿Por qué? Porque esa iglesia era una iglesia que estaba en una región pero muy pecaminosa, como lo veremos a continuación. Dicho esta breve introducción y un panorama general sobre lo que en Éfeso se está viviendo, entremos a la lectura. Y encontró a algunos discípulos y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos les respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces les dijo: ¿en qué bautismo fuisteis bautizados? Y ellos contestaron: en el de Juan. Ahora, Juan, recuérdese que en la Biblia vamos a encontrar varios Juan, pero el bautismo que se está hablando acá era el bautismo de Juan el Bautista. Este varón se levantó diciéndole a los judíos en el río Jordán: arrepentíos para que vuestros pecados sean perdonados. Y entonces al momento del arrepentimiento de todas aquellas personas, estos se bautizaban. Es decir, Juan practicó un bautismo de arrepentimiento. No era un bautismo como el que nosotros conocemos el día de hoy, en el que nosotros nos identificamos como uno de los sacramentos. Recuérdense que dos sacramentos importantes tiene la iglesia cristiana, evangélica, protestante, como usted le quiera llamar. Dos sacramentos importantes. El primero, la cena del Señor. Por sobre todas las cosas, sabemos que Cristo instituyó la cena del Señor como uno de los sacramentos que nosotros debemos de practicar en la congregación o en las iglesias. Y el segundo sacramento es bautizándolos. Mateo capítulo número 28, Jesús les dice a sus discípulos: id por todo el mundo haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, estos hombres se habían quedado con el bautismo de arrepentimiento. Más sin embargo, ya el nuevo cumplimiento o el cumplimiento de las Escrituras ya había sido efectuado cuando Cristo se entrega en la cruz del Calvario. Ahora había un nuevo bautizo y una nueva forma de creer en las promesas de Dios. Y entonces Pablo les responde y les dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, y cuando les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaban. Eran en total unos 12 hombres. 12 hombres nuevos se incorporaron a la iglesia del Señor. 12 hombres que no solamente creyeron en Cristo Jesús en este momento, sino que al mismo tiempo personas que testificaban de Cristo, que llevaban el Evangelio y que confirmaron que las Escrituras eran reales. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia cristiana el día de hoy? ¿Qué es lo que usted como cristiano tiene que hacer? Usted y yo tenemos que predicar el Evangelio. Y el problema que hay hoy en la iglesia es que la iglesia se ha movido en mucho emocionalismo. ¿Qué significa esto que quiero decir? Que la iglesia está muy enredada en aquello, yo siento, yo quiero sentir, yo quiero tener una nueva experiencia, y creo que eso es válido, pero ¿para qué queremos tener todo eso si no estamos llevando el Evangelio a los que lo necesitan? Es necesario que el creyente lleve el Evangelio. El principal objetivo que todo cristiano tiene que hacer es predicar a Cristo, predicar a Cristo y a la cruz de Cristo. Sin embargo, hoy por hoy este evangelio o el evangelio ha sido distorsionado mucho, pero por eso es necesario que nosotros leamos Hechos para comprender qué era lo que los apóstoles predicaban, qué era lo que ellos enseñaban y cómo fue que esa nación o cómo ese pueblo que estaba alrededor fueron inundados por el evangelio. Hermanos amados, hoy tenemos nosotros una infinidad de herramientas para poder servir al Señor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Utilizar esas herramientas y poder glorificar al Señor con todas nuestras fuerzas. Pero es necesario que nos movamos a utilizar las herramientas para el servicio del Señor. Muchos estamos muy cómodos en nuestras sillas, en nuestras iglesias, y estamos ahí encajuelados y diciendo qué bien estamos sirviendo a Dios, pero eso no es la verdadera predicación del creyente. El creyente tiene que dar un fiel testimonio de quién es Cristo en su vida y lo que Cristo ha hecho en su vida, dando testimonio de lo que Cristo está haciendo en su corazón, que usted está llevando un proceso de santificación que le ayudará a ser una persona que demuestre la gloria de Dios constantemente. Dice el verso 8, entró Pablo en las sinagogas, y ayer estábamos viendo que Pablo se confrontó, tenía una confrontación fuerte con los fariseos, con los escribas de aquel tiempo, y estos hombres hacían una gran le hacían una gran afrenta al evangelio. Sin embargo, Pablo entonces dice, yo ya no me voy a ir hacia los judíos, ahora me volveré a los gentiles.
Y por esa razón Pablo se convirtió en uno de los más grandes referentes predicadores a nivel mundial. Y es uno de los predicadores que aún el día de hoy conocemos y tenemos en la escritura más del 70% del Nuevo Testamento basado en sus cartas. Porque Pablo se dirigió mucho a los hombres que no eran judíos, a los gentiles. Y por esa razón hoy tenemos las cartas de Pablo. Sin embargo, él siguió trabajando en las sinagogas, porque en las sinagogas también habían hombres que no eran judíos, gentiles. Y estos se juntaban allí y Pablo aprovechaba la mejor oportunidad para servir al Señor. Mire lo que dice. Pablo entró en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando denodadamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros entonces? Lo mismo que Pablo hacía. Mire, Pablo no se complicaba. Él decía, miren, yo me hice tonto de todas las cosas, pero una cosa sí hice, fue predicarles el evangelio. Y eso es bueno para nosotros. Verso 9. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino, mire, es un camino que está escrito con mayúscula. Están hablando mal del evangelio, estaban hablando mal de Cristo, estaban hablando mal de la salvación. Y esto, hermanos amados, es cierto hasta el día de hoy. Hay gente que habla mal del evangelio. Pero esto es porque muchas veces la causa que nosotros estamos dando es porque nosotros como cristianos no estamos actuando correctamente. Sin embargo, también habrá gente que buscará cualquier excusa para no acercarse a Dios. Pero usted y yo tenemos que seguir siendo fieles a Dios siempre. ¿Cuándo tenemos que ser fieles a Dios? Siempre. ¿Cuándo tenemos que predicar el evangelio? Siempre. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos llevándose a los discípulos y discutía diariamente en las escuelas de Tirano. Tirano era un hombre que era un filósofo. Ya no era tanto una persona que estaba allí en el evangelio, sino que era una escuela donde se predicaba o se hablaba o se discutía filosofía. Es necesario que nosotros utilicemos todos los lugares donde vamos y prediquemos el evangelio, hermanos. Pablo nos da un gran ejemplo sobre eso. Sigamos leyendo. Esto continuó por 2 años. Ahora, ciertamente el evangelio no es una situación para discutir, porque el evangelio se presenta y los que quieren conocer deben de conocerlo. Pero, hermano amado, si algo tiene que ser el cristiano es que debe estar preparado para toda buena obra. Y eso nos dice que nosotros tenemos que estudiar mucho la palabra de Dios. Nos tenemos que empapar de la palabra de Dios. ¿Usted está estudiando la palabra de Dios? Usted podría presentarle el evangelio a un médico, podría presentarle el evangelio a un político con buenos argumentos. Usted y yo tenemos que hacer es estudiar la palabra de Dios. Y cada uno de los predicadores que hemos visto durante todos estos momentos o todos estos capítulos de Hechos, han hablado sobre la palabra de Dios y aplicando la palabra de Dios al evangelio. ¿Estaría usted listo para hacer algo así, hermano amado? Es un buen llamado en esta hora para ponernos a prepararnos en la palabra de Dios. Este fin de semana aprovéchelo, ya que no va a poder salir mucho usted, aprovéchelo, estudie la palabra de Dios, léala, ámela, atesórela y usted tendrá una gran bendición en su vida.
Sigamos adelante. Verso 10. Y esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Y Dios hacía milagros, y me parece extraño. Wow. Tenemos que entonces nosotros entender, hermanos amados, en quién tenemos que depositar nuestra confianza. Hay gente que se está llevando el evangelio por delante, regresado. Estamos listos. Perdón, creo que tuvimos una pequeña caída por ahí. Así que déjenme saber si todo está bien, por favor. Déjenme saber si todo va bien. Mientras tanto, seguiremos con la exposición. Verso 12. De manera que incluso llevaban pañuelos o delantales del cuerpo de los enfermos, y las enfermedades los dejaban, y los malos espíritus se iban de ellos. Pero también algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, trataron de invocar el nombre del Señor. ¿Qué es lo que dice Lucas sobre esto? Trataron, y eso es importante, ¿verdad? El cristiano no tiene que tratar de hacer las cosas. El cristiano tiene que estar y saber que Dios va a respaldarlo si usted presenta a Cristo correctamente. Así que, hermano amado, tenemos que predicar a Cristo, tenemos que enseñar a Cristo. Sin embargo, esta gente era una gente que cobraba al ser hacer estas exorcistas ambulantes. Su modo de ganancia era exorcizar a las personas. Ahora, esto no tiene que ser así. Aún del día de hoy sigue gente que quiere ganar por medio de las cosas así. Y eso no es correcto. No es correcto. Verso 13. Sobre los que tenían espíritus malos, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os ordeno por Jesús, a quien Pablo predica. Y aquí nos deja ver exactamente que estos judíos no conocían a Jesús, ni se habían entregado a Jesús. Os ordeno en el nombre por Jesús, a quien Pablo predica. Y es interesante ver, hermanos amados, cómo una persona puede ser conocida en el reino espiritual. Cómo una persona puede ser conocida por lo que está teniendo de relación entre él y su Salvador. El reino espiritual nos conoce y conoce exactamente las cosas que nosotros estamos haciendo en nuestras vidas. Así que cuidemos nuestro andar diario, porque aunque usted crea que nadie lo está viendo, hay legiones de demonios que lo están viendo. Y generalmente usted querrá expresar algunas cosas, pero ¿sabe una cosa? Solo una persona llena del Espíritu Santo podrá tener un encuentro o una lucha como esta. No me detendré mucho porque es un tema extenso, pero quiero decirle, hermano amado, cómo los demonios conocen. Y Pablo les decía: tú crees en el Señor, bien haces. Los demonios creen y ¿saben qué hacen? Tiemblan. Y nosotros muchas veces andamos ahí haciendo un montón de cosas, hermanos amados, y no tenemos temor. No actuamos en temor.
de que Dios nos está viendo. Y Jesús lo dijo: miren, no teman a aquel que destruye el alma o que pueda matar el cuerpo, sino teme a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Así que, hermano amado, usted puede estar ahí en lo secreto, en la intimidad de su cuarto, en la intimidad de su casa, viendo lo que usted quiera, hablando como usted quiera, pero cuando llegue el momento de una lucha como la que estos hombres tuvieron, le puede suceder como esto. Oiga, pero el espíritu malo respondió y les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre que estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó, y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. Y el temor se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era exaltado. ¿Por qué era exaltado el nombre de Jesús? Porque el predicador, el siervo de Dios, el hombre que estaba llevando la palabra de Dios, estaba siendo respaldado por el Espíritu Santo. Y eso es bueno, porque Dios respaldará nuestras acciones. Lo que nosotros hagamos en la intimidad será visible en lo público. Lo que hagamos en la intimidad será visible en público. Y no hay nada, diciendo otras palabras de Jesús, no hay nada que el hombre que haga en lo secreto no vaya a ser expuesto públicamente. Así que podemos nosotros hacer lo que querramos en nuestra vida personal, sí, pero después no querramos ser cristianos de gran renombre, ¿no? El que es cristiano va a ser cristiano siempre. Veamos esto, verso 18. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo y confesando y declarando las cosas que practicaban. Y muchos de los que practicaban la magia, oiga bien, la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. Ahora, 30 monedas de plata fue por las cuales Cristo, o más bien Judas, entregó a Cristo. Y aquí estamos viendo que la suma de la plata que costaban estos libros eran de 50,000 piezas de plata. Ahora, 30 monedas de plata. 30 monedas de plata era lo que valía, o era el valor de un esclavo. Eso es lo que valía un esclavo en aquel tiempo. 30 monedas de plata. ¿Cómo fue vendido Jesús entonces? ¿Cuál fue el valor de Jesús al ser vendido por 30 monedas de plata? ¿En qué lo convirtieron? En un esclavo. Wow. Cosas que la palabra de Dios nos va ampliando conforme nosotros vamos conociendo más sobre lo que ella quiere decir. Ahora, algo interesante que nosotros tenemos que ver aquí es que en este lugar donde se está situando todo esto está Éfeso. Y veremos un momento más adelante qué es lo que hay en Éfeso. Pero algo que nosotros tenemos que ver, hermanos amados, es que donde hay idolatría, siempre va a ir acompañada la hechicería, la brujería, las cosas ocultas. Donde hay idolatría, siempre va a ir acompañado de las cosas ocultas. Y veremos más adelante esto,
Y dice la palabra de Dios, así crecía poderosamente y prevalecía que la palabra de Dios. ¡Wow! No eran las palabras de Pablo, no era la palabra que él se estaba inventando, las nuevas revelaciones, los nuevos pastos, los pastos frescos. Lo que estaba prevaleciendo era la palabra de Dios. Es necesario que volvamos a la palabra de Dios. Es necesario que el centro de lo que nosotros somos sea la palabra de Dios, porque en ella podemos encontrar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Todo lo que Dios quiere para nuestras vidas está en la palabra de Dios. Verso 21. Pasadas estas cosas, Pablo decidió en el Espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después de que haya estado ahí, voy a visitar también Roma. Pablo tenía un gran deseo, una gran necesidad y una grande visión de visitar Roma. Pero sabe una cosa, no era el tiempo de Dios. Dios iba a preparar el tiempo para que Pablo visitara Roma. Pero este momento que Pablo lo había decidido, no era el tiempo para hacerlo. Y miren, y habiendo enviado a Macedonia a sus 2 ayudantes, Timoteo y Erasto, él se quedó en Asia por un tiempo. ¿En dónde se quedó? En Asia, ahí donde estaban las 7 iglesias de Asia Menor: Éfeso, Pérgamo, Esmirna, Tiatira y todas estas que aparecen en Apocalipsis capítulo número 2 y 3. Y Pablo se posó y estuvo en algún tiempo en Éfeso. Y mire lo que sucedió en Éfeso. Por aquel tiempo se produjo un alboroto, no pequeño, por motivos del camino. ¿Por qué se volvió un alboroto acá? Por motivos del camino, es decir, por motivos de la predicación del Evangelio, por motivos de Cristo, por motivos de anunciar a Cristo crucificado. Y hoy queremos nosotros predicar sobre el dinero, enseñar sobre cómo llevar las finanzas, cómo llevar un hogar. Y eso está bien. La Biblia nos enseña cosas así, pero cuando eso se vuelve el centro, hermano amado, nos apartamos totalmente de la voluntad de Dios. Y por eso es que muchas veces la iglesia hoy ha entrado en una comodidad, porque no sufre persecución y mucho menos le surge situaciones adversas. Pero lo que veremos a continuación es un poco fuerte, así que sigamos leyéndolo. Porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana y producía, ¿qué dice? No pocas ganancias. A los artífices reunió a estos junto con los obreros de oficios semejantes y dijo: compañeros, sabéis que nuestra prosperidad depende de este comercio. ¿Cuál era la devoción de este hombre? ¿Era Diana? ¿Eran el templo de Diana? No, de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que este hombre estaba diciendo es: mi dinero, lo que estamos produciendo por vender estos templecillos, se nos va a caer el negocio si seguimos o permitimos que la gente siga escuchando el Evangelio. Hermano amado, el Evangelio es una proclamación de libertad. Cada uno de nosotros, hermanos amados,
le damos libertad a la gente cuando les predicamos y les mostramos el amor de Cristo en la cruz del Calvario y por mí y por todo el mundo. Pero la gente que está amarrada a este mundo, que está con los fines de lucro de este mundo, querrá seguir teniendo su vida amarrada a este mundo. Por eso Pablo nos exhorta, y el mismo Jesús nos dice también, que nosotros no debemos de amar el dinero, ni debemos nosotros querer tener ganancias deshonestas. Sí es necesario producir para nuestra supervivencia en esta tierra, pero cuando esto se vuelve nuestra prioridad, eso se vuelve nuestro Dios. Así que, hermanos, no caigamos en el error del dinero. El error del dinero nos puede traer condenación y nos traerá nuestra mirada a las cosas de abajo. Mas Jesús nos dijo: buscad las cosas de arriba, porque arriba está Dios, ahí está Cristo. Miremos a ver verso 26. Y veis y oís que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a gran cantidad de gente y la ha apartado, diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Y tenía razón este hombre. Pablo seguramente predicaba esto. Y en Romanos capítulo número 3 también Pablo dice que estos hombres, capítulo número 2, perdón, que estos hombres, o los hombres en su condición caída, en su condición pecadora, se apartaron de Dios y dieron y tributaron honra a la creación antes que al Creador. Qué interesante es esto. Porque la gente busca adorar a algo, y eso es algo común en todos los lugares, hermanos amados. Desde Europa, China, o Asia, o Oceanía, y todos esos lugares, y aún antes de la conquista aquí en América, había adoración a dioses. ¿Eso qué nos dice? Que los hombres siempre tienen la necesidad de adoración. Es decir, el hombre permanece ese deseo de adorar a su creador. Pero ¿qué hace el hombre? No quiere conocer a su creador. Y entonces, ¿qué hace? Busca intermediarios. ¿Qué hace? Busca intermediarios. Y eso es lo que la definición de un demonio, ¿sabía usted? El demonio para los griegos eran intermediarios, eran semidioses, eran espíritus que intercedían ante Dios o ante el Dios Todopoderoso, intercedían por nosotros. Imagínese usted. Y veremos esto un poquito más. Vamos a ver un poquito más esto, pero dice, creo que tal vez no me va a dar tiempo porque ya vamos avanzados. Dice, verso 27. Y no solo corremos peligro nuestros oficios caigan en descrédito, sino que también el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor, y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y diciendo: grande es Diana, diosa de los efesios. Y toda la ciudad se llenó de confusión y una gran y se precipitaron en el teatro, arrastrando consigo a Gayo y a Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Cuando Pablo quiso ir a la asamblea, los discípulos no se lo permitieron. También algunos de los
asiarcas y que eran amigos de Pablo, enviaron y repetidamente le rogaron que no se aventurara a presentarse, a no presentarse. Y algunos, verso 33, y algunos de la multitud, y algunos de la multitud dedujeron que se trataba de Alejandro, puesto que los judíos lo habían empujado adelante. Entonces Alejandro, haciendo señal de silencio con la mano, quería hacer su defensa ante la asamblea. Mas cuando se dieron cuenta que era judío, un clamor se levantó de todos ellos, gritando como por 2 horas. Por 2 horas, grande es diosa de los efesios. Entonces el secretario, después de calmar a la multitud, dijo: ciudadanos de Éfeso, ¿hay acaso algún hombre que sepa que la ciudad de los efesios, guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen que descendió del cielo? Puesto que estos hechos son innegables, debéis guardar calma y no hacer nada precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres que ni roban templos ni blasfeman a nuestra diosa. Así pues, si Demetrio y los artífices que están con él tienen queja con alguno, los tribunales están abiertos y los procónsules dispuestos presenten sus acusaciones unos contra otros. Pero si demandáis algo más que esto, se decidirá en asamblea legítima, porque ciertamente corremos peligro de ser acusados de sedición en relación a lo acontecido de hoy, ya que no existe causa justificada para esto, y por ello no podemos explicar este alboroto. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Ahora, hermanos, yo no quiero o no me puedo detener mucho en este punto, pero algo importante que Pablo nos menciona en Corintios, capítulo número 10, Primera de Corintios, capítulo número 10 y verso 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? O sea, que lo que se sacrifica algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Hermano, no podemos nosotros estar cayendo en idolatría. La idolatría es adoración. Y la adoración, postrarme ante cualquier imagen, se vuelve adoración. Ahora, hay algunos que dicen que eso no es adoración, sino que eso es veneración. Y la veneración es un respeto que dicen ellos, pero en la forma idiomática de esta palabra significa rendición. Y eso vuelve a ser adoración. Por esta razón, el cristiano, los hijos de Dios, no podemos ir en pos de imágenes y postrarnos ante ellas, porque ellas lo único que nos darán será la pauta de adorar a un demonio o presentarle sacrificio a un demonio. Mire, Deuteronomio capítulo número 32. Capítulo número 32 de Deuteronomio.
Versículo 16. Mire lo que los israelitas hicieron en el desierto. Le provocaron a celo con dioses extraños. Con abominaciones le provocaron a ira. Oiga, ofrecieron sacrificios a demonios, no a Dios, a dioses que no habían conocido, dioses nuevos que vinieron recientemente, a los que vuestros padres no temieron. ¿Y qué dice? Verso 18: despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te dio a luz. Wow. Esta gente nos deja, esta epístola, esta escritura nos muestra que cualquier adoración a cualquier imagen o aquello que se parezca a una adoración, se le está presentando una adoración a los dioses o a los demonios. Vea el Salmo 106, 36 y 38 o al 38. Y sirvieron a sus ídolos. ¿Y qué pasó con esto? Los cuales sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con su sangre. Así que, hermanos amados, tengamos nosotros el cuidado. Y si usted está escuchando esto, si usted tiene alguna imagen por ahí a la cual usted venera, hermano, amigo, tenga cuidado. Tenga mucho cuidado, porque no está sirviendo usted a Dios. Usted está sirviendo a los ídolos. Usted está sirviendo a los demonios. Apocalipsis 9:20. Déjenme llegar ahí, por favor, porque perdí la cita por acá. Pero Apocalipsis 9:20 nos dice de esta manera. Dice así, ya con esto concluyo. Y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, es decir, lo que viene de las plagas, de los sellos, de las trompetas, etcétera, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Así que, hermano, amigo, abra sus ojos. Yo no lo estoy acusando, ni lo quiero condenar, porque al final de cuentas yo no condeno a nadie. Lo único que yo puedo hacer es exponerle la verdad de la palabra de Dios. Por eso los cristianos evangélicos estamos apartados de cierto grupo religioso, porque todo lo que se hace se parece mucho a una adoración, y no queremos correr el riesgo de caer en situaciones que nos traiga condenación a nuestra vida. Adoramos a Dios como Jesús nos dijo y mandó a los verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Oremos en esta noche, todos juntos, oremos. Padre amado, en esta noche venimos delante de ti, Señor. Dios amado, te pedimos perdón, Señor.
Hoy nos volvemos a ti, Señor, porque muchas veces hemos puesto dioses delante de nosotros. Padre, tal vez no son dioses de madera, de oro, de plata, de piedras preciosas, de dioses hechos de nuestras manos, Señor. Pero a veces, Señor, hemos puesto delante de nosotros otros tipos de dioses. El orgullo, la vanagloria, Dios amado, el dinero, nuestras casas, nuestro dinero, nuestro trabajo. Padre amado, y mucho de esto nos ha apartado de ti, Señor, y de una verdadera adoración a ti. Hoy confesamos, Señor, que aunque muchas veces tratamos de hacer lo correcto, nos equivocamos. Y por esa razón hoy te pedimos perdón, Señor. Padre, ayúdanos a no caer en condenación y a poderte poner las cosas en su debido lugar, Señor. Ayúdanos, Señor, a no caer, Señor, en situaciones que no honren tu nombre, Señor. En tus manos de amor nos encomendamos hoy, Señor. Te pedimos que tú santifiques a la iglesia cristiana, Señor, en todo el mundo. A esa iglesia que ha dicho, soy rica, de todo me he llenado y no tengo necesidad de nada. Te pedimos perdón, Señor, porque en nuestra arrogancia hemos creído, Señor, que todo viene o todo ha venido por nuestras buenas obras, Señor. Pero hoy te rogamos y suplicamos con todo nuestro corazón, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a permanecer firmes en ti. Amarte con todo nuestro corazón y amarte con todas nuestras fuerzas, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús, bendice, Señor, a la iglesia de Guatemala. Ayuda, Señor, a nuestra iglesia. Te pedimos por cada uno de los creyentes, Señor, que cada uno de ellos se levante con una nueva expectativa, Señor, de poderte servir de una mejor manera, Señor. Perdona nuestros pecados que como iglesia hemos cometido, Señor. Porque también, Señor, en nuestra arrogancia creemos que todo lo hemos hecho bien, pero tú nos juzgas hoy y nos muestras, Señor, lo malo que hemos sido, Padre. Señor, te pedimos por las autoridades de Guatemala. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada uno de los representantes de autoridad en esta nación, Señor. Padre, que tú cumplas el propósito, Señor, por el cual tú has permitido que esta enfermedad o este tiempo de cuarentena, Señor, haya entrado a nuestros países, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a entender tus propósitos eternos, Señor, y a no desfallecer nunca en lo que tú quieres para nuestras vidas, Padre amado. Hoy, Señor, nos encomendamos en tus manos de amor. Ayúdanos, danos fuerza, danos sabiduría para seguir adelante, y que en todo tiempo y en todo momento tu nombre sea glorificado. Gracias, mi Dios, por lo que haces y seguirás haciendo. Te pedimos por cada una de las necesidades que tú las conoces, Señor. Tú conoces las necesidades de mis hermanos que están escuchando en esta hora, Señor. Tú conoces sus mentes, sus corazones, y también conoces el por qué cada uno está pasando lo que está pasando, Señor. Padre, ayúdanos a esperar completamente en ti y a esperar en todo lo que tú tienes para nuestras vidas, Padre. Hoy te honramos, te glorificamos, Señor. Que la honra, la gloria y la alabanza sea solamente para ti hoy y siempre. Es nuestra oración, nuestro deseo y nuestra petición hoy, Señor, y siempre. En el nombre de Cristo Jesús, que este tiempo, Señor, sea un tiempo de bendición para todos los oyentes y para todos aquellos que han visto y mirarán esta transmisión al final, Señor.
Padre, que tu nombre, Señor, sea glorificado en cada uno, es nuestro deseo. Amén, Señor, y amén. Dios los bendiga, hermanos amados, que la paz del Señor esté con ustedes, que en su corazón esté el deseo de seguir sirviendo a Dios y sobre todas las cosas, esperando en la provisión divina que el Señor tiene para todos nosotros. Que la paz del Señor esté con ustedes. Nos veremos una vez más el día de mañana a esta misma hora y por medio de este mismo canal. Dios me los bendiga. Amén.